Llegamos ahora al capítulo 30. Y en este capítulo los amalecitas saquean a Siclag. David pide consejo de Dios y persigue a los amalecitas. Recobra todo lo robado, reparte igualmente el botín y envía obsequios a sus amigos. Veamos pues los primeros 3 versículos de este capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. ¿Puede usted imaginarse, amigo oyente, cómo se sentiría David y sus 600 hombres? Habían regresado a su pequeña aldea de Siclag. La mayoría de ellos probablemente se habían casado y tenían hijos, y al regresar ahora encuentran que Siclag había sido quemada con fuego y destruida. David y sus hombres se quedaron casi enloquecidos por su tristeza y desesperación. Habían perdido a sus esposas y sus hijos. Por lo que ellos sabían, sus seres queridos estaban todos muertos. Y leemos aquí en los versículos 4 y 5 de este capítulo 30 del primer libro de Samuel. Entonces David y la gente que con él estaban, alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Todo esto cayó como un gran golpe sobre David. Entre las esposas perdidas estaba su propia esposa Abigail. Usted recordará que Abigail había estado casada antes con un rico cuyo nombre era Nabal. Ahora Nabal significa necio, y probablemente hasta lo llamaban estúpido. Bueno, eso no lo sabemos, pero de todas maneras debe haberle caído bien aquel nombre. Pues bien, sucedió que sufrió un ataque cardíaco y murió, y entonces David se casó con Abigail. Ella constituyó una influencia muy buena sobre la vida de David. Que sepamos, ella fue la única cosa buena que le pasó en la vida a David, y ella era la única mujer que le hacía bien y que le sirvió de verdadera bendición. Estamos seguros que ella era su felicidad. Y dice aquí el versículo 6 de este capítulo 30 del primer libro de Samuel, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David se angustió mucho, no solamente porque perdió a sus seres amados, sino también porque el pueblo hablaba de apedrearlo. David era el jefe y ellos le culparon por lo que había pasado. Lo culparon por haberse ido de Siclag y haberse asociado con los filisteos. En otras palabras, David se había equivocado. Pero fíjese usted lo que dice la última parte del versículo 6. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y vamos a dejar aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Será pues, hasta entonces, que el Señor le bendiga ricamente. En nuestro programa anterior comenzamos a estudiar el capítulo 30 de este primer libro de Samuel. Y vimos cómo los amalecitas habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Se habían llevado también cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Y vimos que cuando David regresó junto con sus hombres, se sintieron casi enloquecer porque encontraron desolada su aldea de Siclag y se sentían muy tristes porque habían perdido a sus esposas y a sus hijos. Pues bien, David se angustió mucho, no solo porque perdió a sus seres amados, sino también porque el pueblo estaba hablando de apedrearlo. Amigo oyente, hay veces cuando nos hallamos en lugares oscuros, como David aquí. Miramos en nuestro derredor y la situación nos parece desesperante. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos sentirnos desanimados? ¿Debemos darnos por vencidos? Amigo oyente, si somos hijos de Dios, debemos fortalecernos en el Señor. A veces el Señor nos mete en tal situación para que acudamos a Él. En horas como tales, como esas, Él se da a conocer a nosotros de una manera nueva. Fue durante horas como estas que David escribió algunos de sus mejores salmos.
En una hora de tensión, el Salmo 23 tendría gran significado. Cuando las dificultades llegaron, podemos ver al leer los salmos que en medio de estas situaciones David se fortaleció en su Señor. Muchas veces dice, Jehová es bueno, y también, díganlo los redimidos de Jehová. Esta es la clave entonces, que David se fortaleció en Jehová su Dios. Leamos ahora el versículo 7 de este capítulo 30 del primer libro de Samuel. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. El efod era una parte especial de la ropa del sumo sacerdote y habla de la oración. El efod se llevaba sobre las vestimentas que acostumbraban ponerse los sacerdotes, y demarcaba en forma especial al sumo sacerdote. El sumo sacerdote siempre llevaba puesto el efod cuando entraba en el altar de oro de la oración. El efod tenía 2 piedras, una en cada hombro. Los nombres de las 12 tribus de Israel estaban tallados sobre las piedras, 6 en cada hombro. En otras palabras, el sumo sacerdote llevaba a Israel sobre sus hombros. Y esta es una descripción de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, quien nos lleva sobre sus hombros. ¿Recuerda usted aquella ovejita que se perdió? ¿Qué hizo el pastor? Puso esa ovejita en sus hombros y la trajo al redil. Amigo oyente, no sé quién es usted ni dónde está escuchándonos, pero sí sé que el Señor está listo para venir a buscarle y ponerlo sobre sus hombros. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 7 de su carta, versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Continuemos ahora con el versículo 8 de este capítulo 30 del primer libro de Samuel. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. David buscó el efod, aquello que habla de la oración, y se acercó a Dios en oración. Habló con su gran sumo sacerdote, que era su pastor. David acudió a su Señor, y el Señor le fortaleció para que pudiera perseguir al enemigo. Y leemos aquí en los versículos 9 y 10 de este mismo capítulo 30, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Se habían llevado todas las provisiones, y estos hombres estaban muy fatigados. Hubo pues 200 que no pudieron hacer el viaje. Y leemos en el versículo 11 de este capítulo 30 del primer libro de Samuel, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Al perseguir al enemigo, en el camino hallaron a un egipcio. Este estaba enfermo, y le dijo a David que era siervo de uno de los líderes amalecitas. Cuando se enfermó, lo dejaron para que se muriera allí mismo en el camino. David había alcanzado a este hombre, pero todavía había necesidad de alcanzar a los enemigos. Quería saber dónde estaban. El siervo egipcio, pues, prometió informar sobre esto a David, si David prometía no devolverlo a su amo. David, pues, le aseguró que no le enviaría de vuelta a su amo. El egipcio le contó entonces a dónde iban los amalecitas y lo que había sucedido en la destrucción de Siclag. David entonces atacó por sorpresa a los amalecitas, y los halló en una borrachera gozándose de la victoria y del gran botín que habían tomado. Y leemos entonces en los versículos 16 y 17 de este capítulo 30 del primer libro de Samuel, lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. 400 jóvenes lograron transporte, y entonces les fue posible escapar de David y de sus hombres. Prosigamos ahora con los versículos 18 al 20. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo,
y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, Este es el botín de David. Cuando terminó la batalla, David se llevó todo el ganado y las ovejas que habían sido tomadas de su pueblo, y regresó a Siclag, acompañado de sus esposas e hijos. Avancemos con los versículos 21 y 22 ahora. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, Porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Hubo una disputa entre los hombres de David en cuanto a si los hombres que no habían participado en la batalla tenían derecho a participar del botín o no. David da aquí un principio que revela su equidad y trato justo, que le ayudaron a ser la clase de hombre que Dios pudo utilizar. Sigamos adelante con los versículos 23 al 25 de este capítulo 30 del primer libro de Samuel. Y David dijo, No hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Los 200 hombres que no pudieron salir a la batalla estaban enfermos y no habían podido pelear. No les fue posible hacer el viaje, pero debían participar igualmente del botín. Eso reveló la justicia de David. Y entonces este capítulo 30 del primer libro de Samuel concluye con el envío del botín como un presente a los ancianos de Judá. Leamos los últimos versículos de este capítulo 30, versículos 26 al 31. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, He aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón, y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Y así concluimos este capítulo 30 del primer libro de Samuel.